Las enseñanzas de Jesús son prácticas. No obedecen simplemente a darnos una serie de revelaciones para entretenernos. No son solo prodigios, no solo son manifestaciones de poder, son mucho más. La enseñanza de Jesús es práctica. La enseñanza de Cristo es práctica para hacernos hombres y mujeres que viven el día a día en el reino de Dios en nosotros mismos. Y ese reino de Dios lo mostramos a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros somos mayordomos, es decir, somos administradores de las cosas que hemos recibido en esta vida, que no son nuestras, porque cuando partamos de la tierra, cuando haya una muerte, no nos las podremos llevar. Se van a quedar aquí, pero constituyen una escuela de aprendizaje para todo aquel que está dispuesto. El apóstol Pedro dice: somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Hoy quiero hablarte sobre el mayordomo infiel. Ese mayordomo infiel que Jesús nos presenta en los evangelios. Dice Matthew Henry, en el comentario bíblico, puedes obtener información de este comentario bíblico, puedes ponerte en contacto con Librería Los Olivos por si tienen este comentario bíblico de Matthew Henry. Yo la verdad que lo tengo, fue un regalo que me hicieron, y en una de las partes del comentario habla un poquito sobre ese mayordomo infiel. Dice lo siguiente: será pues de nuestra parte una prueba de sabiduría hacer que lo que tenemos en el mundo produzca subido interés en el banco de los cielos. Si obramos sabiamente, seremos tan diligentes y laboriosos en las cosas que pertenecen a la piedad y a la caridad, a fin de promover nuestro eterno bienestar, como lo son los mundanos, en los negocios temporales, para que les rindan el mayor provecho material posible. Vamos a aprender una enseñanza de Jesús a través de una historia que Él nos narra, lo que deberemos aplicar en nuestra vida, en el día a día. Aquí se nos presenta un ejemplo de un personaje picaresco. Y hoy en día lo podemos encontrar en nuestra sociedad. De este personaje picaresco, pícaro, podemos obtener sanas y espirituales lecciones. No en cuanto a ser picaresco, sino al enfoque que le da Jesús. ¿Qué es un mayordomo? Pues empezamos definiendo la palabra mayordomo como el mayor sobre la casa. Es decir, el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o una hacienda. Un mayordomo en aquellos entonces era un siervo de total confianza. Por lo general, una persona que hubiera nacido dentro del domus o el oikos, es decir, dentro de la casa, y que posteriormente, por sus buenas atribuciones, podría llegar a ser un gerente administrativo de tareas y de suministros propios del hogar. También se puede entender mayordomo a veces, ¿no? Lo vemos en diferentes películas como un siervo. No me atrevo a decir esclavo, pero se puede dar a entender también que es un esclavo, que vive sometido a las leyes de esa casa, de los líderes de esa casa. El mayordomo estaba encargado de dar la provisión alimenticia necesaria a todos los demás siervos. Así pues, manejaba los recursos de su señor para el bienestar de los demás. Y de esta manera podemos comprender mejor la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Por lo tanto, ese mayordomo era el agente que representaba a su señor, también hacia afuera, ya que tenía autoridad plena para realizar transacciones, firmar negocios en nombre de su señor. Podríamos nosotros, los discípulos de Cristo, compararnos a aquellos mayordomos de aquel tiempo, en el sentido de que somos servidores de Dios para servirnos los unos a los otros, y nuestro cargo es importante, y un día deberemos dar cuentas de él ante el Señor. Vamos a comentar la explicación de la historia, el entorno. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos:
había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Dijo también a sus discípulos. Aquí debemos entender que esta parábola viene a continuación de la anterior. ¿Y sabes cuál es la anterior parábola? La del hijo pródigo. El despilfarro, la disipación de los bienes de ese mayordomo infiel, contrasta también con la actuación del hijo pródigo, el cual, dice la palabra, malgastó también los recursos que tenía en sus manos. Jesús se dirige a sus discípulos con el fin de enseñarles. Y hoy Jesús a ti y a mí nos enseña. Jesús se dirige a tu vida y a mi vida para enseñarnos. No era esa una enseñanza dirigida a los falsos creyentes, no, era una enseñanza dirigida a los discípulos. Es una enseñanza para ti y para mí. Jesús quiere enseñar una lección de vida a sus discípulos y les cuenta la historia. Y es la historia de un hombre rico que tenía un mayordomo, era como su mano derecha y que debía administrar sus bienes. La palabra dice que el mayordomo, o como podemos entender del pasaje, era pícaro y fue acusado con pruebas ante su amo por terceras personas del malgastador que era este mayordomo de sus pertenencias. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Seguramente, y como era costumbre en aquellos tiempos, ese hombre rico podría ser un terrateniente, vivía en otro lugar, no tenía contacto directo con su mayordomo. Por ello, le había encargado a este la administración de sus fincas, la administración de sus bienes. El amo, con las pruebas en la mano, le ordena que dé cuentas de su gestión. La intención del amo es despedirle. Ese amo fue poco sabio al anunciar sus intenciones de despedir al mayordomo, ya que le dio la oportunidad a ese hombre de hacer sus posteriores manejos. Posiblemente él pensaba que era un incompetente, pero que no era a lo mejor fraudulento. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Es como decir, se me da muy bien hacer transacciones, pero cavar no sé. Mendigar, me da vergüenza, nunca lo he hecho. Había vivido una vida fácil, a expensas de su amo. No estaba acostumbrado a la dureza de la vida. No podía cavar, porque era un ejemplo de trabajo físico. Entendía que estaba mal visto, según la costumbre griega, y más afincada en la época de Jesús. No estaba acostumbrado. El mayordomo se puso a planear, a maquinar, a cavilar. Versículo 4 en adelante. Ya sé lo que haré. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite, y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Dicho y hecho. Antes de que su amo le echara del trabajo, empezó a buscar la manera de que le recibieran en otras casas. Esos deudores de su amo seguramente eran arrendatarios de sus tierras. Pagaban en especie la parte proporcional que hubieran acordado de las cosechas. Está hablando de barriles de aceite y medidas de trigo. El mayordomo les hizo, sin saberlos, falsificar las cuentas. ¿Qué hizo? Redució el importe del adeudo cada uno, y el motivo fue congraciarse con ellos para que cuando fuera echado de su trabajo, pues la cogieran en sus casas. Dijeran: oye, mira, estoy buscando trabajo, me han echado. No, vente a mi casa, ya que me has ayudado, ya que has reducido mi deuda, eres bien recibido. Esos deudores todavía no sabían que el mayordomo iba a ser echado de su casa. O bien obraron con ingenuidad, o bien no eran menos pícaros que el mayordomo. Estos deudores no hacen preguntas. La palabra de Dios, Jesús nos dice que hicieron preguntas. No quisieron indagar el porqué de la rebaja de sus deudas.
Mediante la reducción de sus deudas, el mayordomo se ganó una deuda de gratitud para con él, ya que los agraciados se sentirían obligados a recibirlo en casa de todos, a cada uno de ellos en cualquier momento. ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50. Había que hacerlo rápido, en secreto, antes de que el señor se diera cuenta. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí Jesús está diciendo que el mismo amo era un pícaro también, porque se vio reflejado en la conducta de su mayordomo. Es decir, le alabó por haber obrado con sagacidad. Sagacidad es lo mismo que astucia. Y la palabra griega que se traduce por sagazmente es thrónimos. Es la misma que puedes encontrar en Mateo capítulo 24, versículo 45, acerca del siervo fiel y el prudente. Es curioso, ¿verdad? En vez de escandalizarse cuando descubrió todo el tinglado, reconoció que el mayordomo había obrado con vista. Y encima le alaba. MacArthur, en ese comentario bíblico, dice lo siguiente: derrotado con jugadas sucias, el Señor aplaudió la trastada del mayordomo. Su admiración del genio delincuente del mayordomo malo muestra que él también era un hombre perverso. Los corazones caídos tienen la tendencia natural a admirar la astucia de los villanos. Yo cuando leía esta parábola, empezaba a analizar a cada uno de los personajes que encontramos. Los deudores, el mayordomo infiel y el amo. Analízalos por unos momentos. O sea, en estos versículos que hemos leído, podemos decir una cosa. Todos los personajes en esta parábola son injustos. O mejor dicho, voy a ser duro, son corruptos. Nuestra sociedad hoy en día está corrupta. No tienen escrúpulos. Lo podemos ver con la vacuna Pfizer ahora mismo y con otras vacunas que las están vendiendo al mejor postor. Eso es corrupción. Vemos elecciones fraudulentas, corrupción. Vemos como los más ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso es injusticia. Eso también es corrupción. Porque seguramente hacen sus trapicheos para tener más dinero. El señor de la casa se da cuenta de que su mayordomo era corrupto también, como él. Al menos eso sí era en cierto sentido. Admirable el celo y el esfuerzo que el mayordomo infiel puso de su parte para abrirse camino ante un futuro que podía ser negro. ¿Cómo lo hizo? Como él mejor sabía hacer. Engañando, robando. Aquí podemos aprender lecciones espirituales, de ejemplos mundanos. De esta historia podemos sacar al menos varios puntos principales. La primera lección: la sagacidad del mundo y lo negligentes que somos los cristianos, los discípulos de Cristo. Eso es verdad. El mundo es sagaz, es astuto y nosotros a veces somos negligentes. Versículo 8 lo dice Jesús, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Además del hecho de que los mundanos son más astutos en el trato con los demás para obtener beneficio, son más astutos que nosotros los creyentes. Por lo general nosotros tenemos menos vista, porque somos más confiados. Pero el versículo tiene otra lectura, otra perspectiva. Aquí Jesús nos enseña algo. En el trato con los semejantes, los mundanos son más astutos, son más listos, se esfuerzan más en buscar su provecho que los cristianos en buscar lo que es provechoso de verdad, es decir, lo que es de Dios. No es que el mayordomo en cuestión hubiera obrado bien al engañar a su amo rebajando por su cuenta la deuda de los deudores. La lección aquí es que él se esforzó en buscar la manera de salir adelante, planeando todo con detalles.
Por regla general, el hombre natural se esfuerza en buscar su propio provecho de forma más fehaciente, ¿verdad?, que el cristiano, que buscamos las cosas conforme al reino de Dios. Aunque este último constituye su responsabilidad y también su propio provecho para mirar en aras a la eternidad. Hay una frase que dice Barclay, y yo le doy toda la razón: los cristianos lo serían más auténticamente si estuvieran tan interesados en vivir su fe hasta las últimas consecuencias como los mundanos, que están interesados solo en conseguir dinero y lo que se obtiene con él. El hombre natural se esfuerza hasta lo imposible para hallar un hipotético bien, por motivos discutibles. Ha sido capaz de cruzar océanos en débiles embarcaciones, de conquistar nuevos mundos, de explorar selvas intransitables, de llegar hasta las cumbres más altas del globo, de descender hasta lo profundo del mar, de cruzar la Antártida, solo por un anhelo: el triunfar, el reconocimiento personal. ¿Ha sido capaz de llegar hasta la luna? Bueno, yo no me lo creo mucho, ¿eh? Yo tengo mi propia teoría y seguro muchos de vosotros también. Yo sigo pensando que el hombre no ha llegado a la luna. O sea, con los pocos recursos que tenían en esa época llega a la luna, y ahora con todos los recursos que tienen, con las nuevas tecnologías no pueden ni salir de la capa de ozono casi, no pueden ni llegar a otros planetas. Yo no me lo creo, ¿eh? Que puede ser real, ¿verdad? Pero yo no lo compro. Ha sido capaz de llegar hasta la luna, según parece. Es capaz de lograr las más increíbles proezas. Busca la reputación, el prestigio, el honor entre los demás hombres. Busca el agradar a los demás y que los demás se agraden de ellos. De tener un hueco en la historia. Y como dice, el hombre sabio: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto en cuanto a la concerniente al hombre natural, pero ¿qué hay en cuanto al hombre espiritual? ¿Qué hay en cuanto a ti y a mí? El hombre natural busca la excelencia en sus cosas por motivos personales e incluso carnales. ¿Y tú y yo, que somos hombres de Dios? Es también la excelencia en el servicio al Señor lo que Él valora. No porque deban ser siempre grandes las proezas, sino porque deben ser hechas con excelencia. Es decir, yo este trabajo, este ministerio en la radio no lo puedo hacer por obligación. No lo tengo que hacer porque me toca. Lo tengo que hacer con excelencia. Es decir, agradándole al Señor. Porque el Señor ve la actitud del corazón. Si de forma egoísta el mundano busca la excelencia en todo, con mayor motivo nosotros debemos ser diligentes en todo lo que hagamos, porque hemos de hacerlo para el Señor. Es a Él a quien servimos, no servimos al hombre. Aunque muchos sirven al hombre para ganar su dinero para llegar a fin de mes. Servimos al Señor en primer lugar. Él merece nuestra rendición. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, para terminar. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es a Cristo a quien servimos, no es al hombre. El incrédulo lo hace todo según su corazón egoísta. Nosotros lo hemos de hacer según un corazón rendido a Dios. Y así lo vamos a hacer de una manera excelente. Y la motivación del impío es el amor a sí mismo. La motivación tuya y mía, la motivación del discípulo de Cristo es hacerla con amor a Dios. El mayordomo infiel se las ingenió para buscarse la vida, y nosotros debemos tener ese mismo celo que él tuvo para sí mismo, pero para con las cosas de Dios. No puedo enviar, por ejemplo, un contenedor de ayuda humanitaria a un país necesitado. Me ponen pegas, tengo que buscar otra solución. Otra alternativa para que ese contenedor de ayuda humanitaria llegue a ese país. Es un ejemplo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
se os van a añadir, os serán añadidas. El reino de Dios no es tangible en esta dispensación actual, por lo tanto no puede valorarse empíricamente, de ahí que sea un asunto de fe, no de vista. No obstante, el resultado de hacer las cosas conforme a Dios se va a ver. Si no en esta vida, de seguro en la vida eterna. La prisa que se dio el mayordomo infiel en buscarse la vida era debida a su egoísmo, incluso debido al temor que tenía de ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué futuro me espera por delante? ¿Sabes una cosa? El egoísmo produce temor, produce inseguridad porque uno está más pendiente de sí mismo y por tanto está pendiente de su incapacidad. Está más pendiente de él mismo, de su ego, que de Dios. Y por tanto no confía en el poder de Dios. Podríamos seguir hablando de este mayordomo infiel. Yo creo que podemos hacer varias partes de este personaje bíblico. ¿Qué piensas al respecto de este mayordomo infiel, perdón? ¿Qué piensas? Déjanos tu comentario. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres aportar alguna sugerencia? Puedes hacerlo. Envíanos un WhatsApp al 607-824-824. Puedes unirte también al grupo de amigos de Radio Solidaria en Telegram. Amigos de Radio Solidaria, ese es el grupo. Puedes dejar tu comentario también en la cuenta de YouTube, también en Facebook. Hoy hablando sobre el mayordomo infiel. Radio Solidaria, una radio comprometida.